Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a comenzar en esta mañana con la predicación de la palabra de nuestro Dios. Para eso los quiero invitar a que vayamos ahí a Filipenses, capítulo número 3, versículo número 14 al versículo número 16. Filipenses, capítulo número 3, versículo 14 y versículo 15 y 16. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Desde el versículo número 3, hermanos, nosotros podemos analizar lo que la Escritura nos dice acerca de una meta que cada uno de nosotros como cristianos tenemos. Una gran virtud, hermanos, que vemos en Moisés. En las Escrituras vemos cómo desde que comenzó a salir de Egipto, vemos una gran convicción en él durante los años que anduvo por el desierto. Moisés, a comparación del pueblo, nunca pensó en regresar a Egipto. Nunca dijo, volvámonos a Egipto. El desierto es difícil, el desierto es duro. En el desierto no tengo la carne, no tengo la cebolla, los puerros, todo lo que los judíos tenían allá en Egipto. Lo que Moisés hizo fue buscar a Dios. Lo que Moisés hizo fue consagrarse cada vez más a Dios. Era un apasionado en buscar la presencia de nuestro Dios. Cuando el apóstol Pablo se encontraba preso en la cárcel, allí en Filipos, con Silas, según Hechos capítulo 16, versículo 25, lo que el apóstol Pablo hizo fue alabar a nuestro Dios. No vemos nada que diga que el apóstol Pablo y Silas murmuraban o que se quejaban o que pensaron siquiera en renunciar a esa labor que tenían como cristianos, como verdaderos adoradores. Ellos, hermanos, siguieron adelante en esa meta que ellos habían puesto delante de ellos. La adversidad, hermanos, la adversidad es un camino normal, es un camino común que cada uno de nosotros debe de llevar. Ante ella, hermanos, ante la adversidad, precisamente es donde podemos tener distintas reacciones. Nosotros podemos decidir enfrentarla, podemos decidir negarla, o inclusive podemos decidir huir de esas adversidades. Se requiere, hermanos, una precisa y una muy profunda decisión de no volver atrás ahora que nosotros somos cristianos. Si queremos lograr, hermanos, o alcanzar algo significativo, debemos de tener valor, debemos de tener valentía, porque las cosas que son sencillas de hacer no requieren ningún esfuerzo. Las cosas, hermanos, que son fáciles de realizar no presentan dificultades. Nosotros, hermanos, podemos encontrarnos con personas que tienen muchos talentos. Nosotros podemos encontrarnos con personas que son inteligentes, pero no tienen perseverancia. Por lo tanto, no tienen una meta fija, no tienen un propósito en la vida. Inclusive, hermanos, podemos ver personas que tal vez no tengan los talentos de las demás, pero tienen perseverancia, y la perseverancia los va a llevar a alcanzar cada una de sus metas o propósitos que tengan en sus vidas. El apóstol Pablo, hermanos, perseveró a pesar de todo. En el texto dice, prosigo a la meta. Dice el texto, hermanos, o recordamos lo que está escrito en la carta a los Filipenses, que esta misma carta fue escrita desde la cárcel. Este hermano, Pablo, nuestro hermano, sufrió naufragios, sufrió traiciones, abandonos, apedreamientos, en peligro muchas veces, dice ahí la carta a los Corintios, menospreciado por judíos, inclusive abandonado por algunos de sus discípulos.
Pero a pesar de eso, hermanos, no abandonó los caminos de nuestro Dios, ni abandonó ese servicio que tenía para con nuestro Dios. Su decisión de perseverar hasta el fin fue firme y lo expresa diciendo: prosigo a la meta, y así lo hizo, hermanos. Prosiguió a la meta hasta el fin de sus días. Y bueno, precisamente ese va a ser nuestro tema en esta mañana, hasta el fin de nuestros días, para que no me anden cambiando el tema ahí en YouTube, ¿verdad? Hasta el fin de nuestros días. Nuestro rumbo, hermanos, o el propósito irá centrado a lo que es la palabra perseverancia. Para proseguir a la meta, hermanos, hasta el fin de nuestros días, debe haber perseverancia. Pero, ¿qué entendemos por la palabra perseverancia? La perseverancia viene del griego proskarteresis, que significa constancia y persistencia, y proskartereo, que significa atender constantemente, continuar sin desvíos, adherirse firmemente y, en pocas palabras, agarrarse bien. Eso es perseverar, agarrarse bien. Entonces, en primer lugar, nuestro tema hasta el fin de nuestros días, debemos de actuar con perseverancia, en primer lugar, en las adversidades. Fíjense lo que dice Salmos capítulo número 34, versículo número 19. Salmos 34, versículo número 19. Dice la Escritura: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. La adversidad, hermanos, es una situación adversa, contraria, difícil de sobrellevar. Es un suceso o una situación que se caracteriza por ser triste, por ser una desgracia en la que nos encontramos cuando nos presentamos en una situación de ese tipo. Algunos sinónimos, hermanos, de lo que es adversidad es infelicidad, es desdicha, es fatalidad, desastre, accidente, tribulación o aflicción. En la adversidad, hermanos, una persona es salvada por su esperanza. Una persona es salvada por la esperanza en las adversidades. Porque es triste cuando una persona que lo tenía todo, cuando una persona que era próspera, de la noche a la mañana pierde todo. Las esperanzas que tenía esas personas quedaron por los suelos. Hay momentos en nuestras vidas en la que nos encontramos batallando en nuestra vida espiritual. Perdemos totalmente la esperanza, perdemos totalmente la confianza que tenemos en nuestro Dios. Pero debemos de tener en cuenta que la adversidad es algo pasajero, es algo que no va a durar toda la vida. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 6 al 9, nos dice que en esto os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, el cual es probado por fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. La esperanza, hermanos, aunque sin verlo, creyendo en él, os alegráis con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo el fin de vuestra fe, la salvación de vuestras almas. La perseverancia, hermanos, en las adversidades nos va a llevar a cumplir aquel propósito que tenemos como personas, ya sea en lo secular, pero aquí la Escritura nos dice que el fin de esa perseverancia en cuanto a las adversidades es la salvación de vuestras almas. Las adversidades, hermanos, tienen varios propósitos. Uno de los propósitos de las adversidades es hacernos más fuertes. Pero si no somos, hermanos, perseverantes, esto lo único que va a ocasionar es nuestra derrota. Muchas veces, hermanos, tomamos el camino más fácil, el camino más sencillo, el camino que todas las demás personas toman. Y eso, hermanos, lo único que va a ocasionar es que vayamos a la derrota, es decir, nos rendimos ante las adversidades. Pero Dios nos quiere fuertes, Dios nos quiere valientes, Dios nos quiere perseverantes, Dios nos quiere
quiere hijos que intenten, que busquen, que peleen por alcanzar aquello que tanto anhelan. Que a pesar de las dificultades prosigamos a la meta como lo hizo el apóstol Pablo. Aquí hay un ser que nos quiere ver destruidos. Nosotros, hermanos, debemos de atender la voz de nuestro Dios, porque Él es el que nos quiere ver triunfar. Satanás nos quiere destruir, Satanás quiere terminar con nuestras vidas, pero Dios nos quiere ver triunfar. ¿A quién de nosotros, hermanos, les gusta perder? Yo creo que a nadie. Yo creo que a nadie de nosotros nos gusta perder. A nadie. Esto no es un empate como ayer, ¿verdad? Esto no es un empate. Aquí es vida o es muerte. Y solo hay dos caminos ante las adversidades. En la Biblia encontramos grandes ejemplos de adversidades. En primer lugar, el primer ejemplo que notamos es sobre la derrota, el pueblo judío. Capítulo número 11 del libro de Números, capítulo número 11, versículo número 5. Números, capítulo 11, versículo número 5. Vemos aquí un ejemplo de adversidad, pero con un final de derrota. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio. Y más adelante, hermanos, vemos cómo inclusive el mismo Moisés tiene síntomas de desánimo, tiene síntomas de no ser perseverante. Versículo número 11. Y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? Es un síntoma, hermanos, de desánimo. Estamos cuestionando la voluntad de nuestro Dios. ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos? ¿Qué has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Queja tras queja. Versículo 12. Concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo, para que me digas, llévalo en tu seno, como llevar la que cría al que maná, al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. Aquí Moisés ya hizo muchas interrogantes a nuestro Dios. Moisés, en pocas palabras, se estaba quejando de que el pueblo de Dios, de que los judíos le pedían más que lo que él podía darles. Versículo número 14. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Hermanos, es el camino fácil ante las adversidades, el no buscar seguir adelante, el rendirse, el dejar todo atrás. Todo lo que nosotros hemos hecho en la vida lo dejamos atrás porque se nos presenta una adversidad y no queremos seguir adelante. Pero nuestro Dios quiere todo lo contrario para cada uno de nosotros. Versículo número 16. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí conmigo. La perseverancia, hermanos, debe de ser con tiempo. Nosotros tenemos que ser pacientes ante las adversidades. No queramos todo de un 2x3 o de la noche a la mañana. La perseverancia, hermanos, debe ser con paciencia. Cuando nosotros no tenemos paciencia, recordemos toda la paciencia que nuestro Dios ha tenido para con nosotros. Debemos, hermanos, ser recíprocos con nuestro Dios. Versículo 17. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Trabajo en equipo. Dios, hermanos, desea que entre nosotros mismos busquemos ser perseverantes, que dentro de la iglesia haya personas que les ayuden
o que nos ayuden a ser más perseverantes. Si vemos a alguien que está desanimado, si vemos a alguien que se está rindiendo, si vemos a alguien que ya no desea seguir adelante, nosotros somos quienes debemos causar en ellos esa motivación para que continúen este camino espiritual, para que juntos, como hermanos, prosigamos a la meta. Este era el ejemplo acerca de la derrota ante las adversidades. Pero vemos un ejemplo muy grande sobre la victoria ante las adversidades, porque en Cristo somos más que vencedores. Romanos capítulo número 8, acompáñenme allá, Romanos capítulo 8, versículo número 37. Romanos capítulo 8, versículo número 37. Vamos a ver ahora la victoria en Cristo, más que vencedores. Romanos 8, versículo 37. Dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta, hermanos, es la victoria ante las adversidades. ¿Qué adversidad más grande podemos tener que la muerte? Ninguna. Todas las adversidades que se nos presenten son menores que la muerte. Y aquí el apóstol estaba nombrando a aquellos hombres de Dios que ante todo lo que se les presentara no iban a renunciar ese propósito que tienen ahora como hijos de Dios. Una de las historias más impresionantes es acerca de la valentía, de la fe, de la esperanza, del poder que tenían estos primeros cristianos para seguir adelante, quienes, a pesar de todas las adversidades que presentaban nuestros hermanos del primer siglo, con mucha confianza, esos hermanos sabían la grande recompensa que les estaba esperando en los cielos, dejando a un lado lo que era el sufrimiento temporal, que probablemente no se compare con ninguno de los sufrimientos que vamos a tener en esta vida, pero a pesar de eso, ellos estaban enfocados al 100% en las cosas eternas. Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo número 16. Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo número 16. Por tanto, no desmayamos. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Nuestros hermanos del primer siglo, lo que ellos buscaban eran las cosas que no se veían, porque esas cosas eran eternas, Así que debemos tener perseverancia ante las adversidades, no como el pueblo judío, que fue una historia de muchas bajas, de muchas altas y de muchas bajas, las cuales al final conducieron a que ninguna de esa generación pudiera entrar en la tierra prometida. Nosotros debemos de tener el ejemplo de los primeros cristianos ante las adversidades. En segundo lugar, hasta el fin de nuestros días debemos actuar con perseverancia en las reuniones con la iglesia. Debemos actuar con perseverancia en las reuniones con la iglesia. Ya hablamos un poco acerca de los primeros cristianos. Me gustaría que siguiéramos poniéndolos como ejemplos de perseverancia. Ahora, en cuanto a las reuniones con la iglesia, al compromiso que tenemos como hijos de nuestro Dios. Sabemos, hermanos, que los primeros cristianos se reunían todos los días en las casas y probablemente los días fueron disminuyendo a causa de las persecuciones que se tenían en aquel entonces. Pero los primeros cristianos consideraban una bendición
tener esa comunión con nuestros hermanos. Ellos consideraban una bendición poder estar reunidos como iglesia para alabar, para glorificar y para adorar el nombre de nuestro Dios. Sabían que eso era un mandamiento. Aunque han pasado los siglos, aunque han pasado ya los años, debemos de tener ese mismo sentir que tenían los hermanos del primer siglo y perseverar en la asistencia a las reuniones de la iglesia. Debe de ser, hermanos, esta una grande bendición para cada uno de nosotros, porque ahora no somos perseguidos. Fíjense lo que dice primera carta a los Corintios, capítulo número 4, versículo número 9. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo número 9. Fíjense, vamos a ver un poco acerca de la bendición que tenemos ahora como cristianos de no ser perseguidos como los primeros hermanos. Versículo 9. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes, vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Vemos, hermanos, claramente cómo los primeros cristianos eran maltratados. Fíjense cómo dice que en el versículo 12, que padecemos persecución y la soportamos. Este, hermanos, es un ejemplo claro de perseverancia, es un ejemplo claro de asistencia a las reuniones con la iglesia, porque ninguno de nosotros estamos desnudos, ninguno de nosotros padecemos sed, ninguno de nosotros padecemos hambre, ninguno de nosotros somos perseguidos. Así que nuestro compromiso está en asistir a las reuniones con la iglesia. Solo nuestro Dios puede justificarnos esas faltas que en ocasiones tenemos, ya sea por salud o ya sea por trabajo. Pero solo nuestro Dios puede justificarlas. Fíjense, ¿qué creen, hermanos, que piensen nuestros hermanos o los primeros cristianos acerca de nuestra asistencia? ¿Cuál será, hermanos, nuestra respuesta? ¿Qué le podríamos decir nosotros a ellos que a pesar de las adversidades se reunían en las casas como iglesia? Más aún, ¿qué le podríamos decir a nuestro Dios cuando sin ninguna razón alguna o sin ningún propósito fuerte faltamos a las reuniones con la iglesia? ¿Qué más, hermanos, hubieran querido nuestros primeros hermanos poder tener la bendición de reunirse como lo tenemos ahora? Que pudieran cantar con todas sus fuerzas sin temor a ser oído por los soldados romanos, que pudieran orar sin problemas de ser interrumpidos en sus oraciones, sin tener la oportunidad de escuchar a un sinfín de hermanos predicadores en las campañas, en las reuniones de jóvenes o en las actividades que se tienen como iglesia. Qué bendición tenemos nosotros al no tener parte en esto. Si nuestro compromiso, hermanos, fuera un poco similar a nuestro compromiso que mostramos en nuestras actividades laborales, tal vez seríamos el cristiano del mes, o tal vez recibiríamos esa recompensa o esa bonificación por nuestra asistencia. Pero quiero que sepan, hermanos, que nuestro Dios tiene preparado un bono de asistencia o de buena asistencia o de buen trabajo para cada uno de nosotros, si es que somos perseverantes en las reuniones con la iglesia hasta el fin de nuestros días. Vamos a ver ahora, hermanos, el último punto que tengo preparado. Hasta el fin de nuestros días debemos ser perseverantes en lo que quiero. Fíjense, primera carta a los Tesalonicenses,
capítulo número 5, versículo número 23. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo número 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Nosotros, hermanos, debemos de ser perseverantes en lo que queremos. Pienso que todos los que estamos aquí deseamos ser mejores en cada uno de los aspectos de nuestras vidas. Cuando éramos pequeños, algunos queríamos ser policías, algunos bomberos, algunos maestros, doctores. Yo en lo personal quería ser bombero, pero pues ahora me da miedo el fuego y no me gusta el agua, entonces no sé por qué quería ser bombero. Nos damos cuenta, hermanos, que muchas veces nosotros queremos ser algo o queremos hacer algo, pero no estamos convencidos de que realmente lo queremos hacer. Ahora nosotros somos cristianos y debemos estar convencidos que lo que queremos ser es ser cristianos. Con el paso del tiempo lo fuimos olvidando y ya ni nos acordábamos por qué llegamos a querer ser aquello. Pero lo que sí estamos seguros hoy en día es que somos lo que somos. Somos lo que nosotros forjamos a lo largo de este tiempo. Eso es lo que yo soy. Aquello por lo cual yo he trabajado, aquello por lo cual yo he pasado, me define ahora la persona que soy. Podemos, hermanos, ser mejores o peores en lo que somos, pero realmente, hermanos, nosotros queremos ser peores. Yo creo que nadie aquí quiere ser peor en lo que hace, ¿sí? No creo que alguno quiera ser peor cristiano, ¿verdad? Yo creo que todos buscamos ser mejores cristianos. Habrá algunos que digan, bueno, es que yo ya no puedo ser peor cocinando, ¿sí? Yo soy malísimo cocinando. No podemos decir eso. Pero lo que sí podemos decir, hermanos, es que ahora como cristianos, nuestra meta fundamental es ser cada día mejores cristianos. Muchas veces, hermanos, nosotros queremos las cosas fáciles, ¿sí? Para que haya una buena relación, aquellos que ya están casados con sus parejas, para ser mejores maridos o esposas, debe haber primero el deseo de querer intentarlo. Para ser un mejor esposo o esposa, debes de estudiar pues a tu mujer o a tu esposo. Para ser un mejor esposo, debes de conocer aquello que le gusta y aquello que no le gusta, ¿sí? Para no cometer errores. Si nosotros, hermanos, queremos ser mejores hijos de Dios, tenemos en primer lugar que querer hacerlo, tenemos que estudiarlo y tenemos que conocer qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta. Y nosotros ya sabemos qué es lo que le desagrada. Entonces, nosotros debemos de tener muy en claro que debemos de llegar hasta el fin de nuestros días con perseverancia en lo que nosotros queremos. Y lo que queremos, hermanos, es una vida de agradecimiento a nuestro Dios. Pero todo esto se va a llevar a cabo solamente con un proceso. En este proceso va a haber una transformación. Y en esta transformación va a haber sucesos y procesos, los cuales nosotros a fuercita tenemos que llevar para que sea una vida de transformación y pasemos muchas veces a lo que somos cristianos a llegar a ser verdaderos cristianos. Ese es el proceso de transformación que debemos de alcanzar. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice que debemos de transformarnos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Haciendo esto, hermanos, vamos a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Debe haber una transformación, no conformándonos a este siglo. Debe haber una transformación, es un proceso, no es de la noche a la mañana en la que nosotros vamos a consagrar más nuestras vidas a nuestro Dios. En Filipenses capítulo 2, versículo número 13, la Escritura nos dice que Dios produce en nosotros, ¿el qué?
Fíjense, hay algo que me interesa mucho que nosotros veamos en este texto. Filipenses 2, capítulo 13. Fíjense, Filipenses 2, capítulo número 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. La buena voluntad de Dios es lo que produce en nosotros el querer hacer. Y fíjense lo que dice el versículo número 14, es lo que me llama mucho la atención. Dice la palabra de Dios que debemos hacer todo sin murmuraciones y sin contiendas. Esto quiere decir que debemos hacer todo para agradar a nuestro Dios con alegría, con gusto, con ánimo voluntario, sin murmuraciones y sin contiendas, es decir, sin chistar, ¿verdad? Sin decir nada, solamente el buscar obedecer la palabra de nuestro Dios, pero debe ser voluntario. Por eso debemos ser perseverantes en lo que queremos, y lo que queremos, hermanos, debe ser querer hacer la voluntad de nuestro Dios. Fíjense, vamos a tener un último texto, ahí en primer libro de Crónicas, capítulo número 28. Primer libro de Crónicas, capítulo número 28. Va a ser el último texto que vamos a considerar en esta mañana. Primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo número 9 y versículo número 10. Quiero que pongamos especial atención en este pasaje. 9 y 10. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Fíjense, si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Versículo 10. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Fíjense cómo termina. Esfuérzate y hazla. Esfuérzate y hazla. Nuestro Dios nos hace esta recomendación. Tú esfuérzate y hazlo con ánimo voluntario. Las cosas van a salir bien porque nuestro Dios es el que está al pendiente de cada uno de nosotros. Porque como dicen, a la fuerza ni los zapatos ¿qué? Ni los zapatos entran, ¿verdad? A la fuerza ni los pantalones entran. A veces sí, a veces no. Pero qué fácil sería, hermanos, qué fácil sería que a la fuerza entráramos al cielo. Ahí sí nos gusta, ¿verdad? Ahí sí nos gustaría que a la fuerza, nosotros tenemos que entrar al cielo, no hay de otra. Pero recordemos, hermanos, que nuestro Dios es un Dios de justicia, y Dios, hermanos, quiere que practiquemos la justicia. Como conclusión, hermanos, quiero mencionarles lo siguiente. Dios quiere que cada uno de nosotros practique la perseverancia. La perseverancia en un cristiano es síntoma de una excelente condición espiritual, es síntoma de madurez espiritual, y es síntoma, hermanos, también del deseo que nosotros le demostramos a nuestro Dios de habitar con Él en aquellas habitaciones que han sido reservadas para nosotros. La perseverancia nos va a llevar a mostrarle a Dios las ganas que tenemos de estar con Él por toda la eternidad. Demostrémosles, hermanos, cuánto queremos pasar con Él, pero con perseverancia hasta el fin de nuestros días. Dios les bendiga.